de México entre finales de la década de los 90 y el año 2006. Bueno, imaginar esta metrópolis es evocar un ruido constante, un tráfico infinito, millones de personas yendo de un lado a otro en una de las capitales más vibrantes y caóticas del mundo. Ujú. Una ciudad que nunca duerme, desde luego. Exacto, pero esta inmersión profunda de hoy nos aleja del bullicio de las calles para adentrarnos en un silencio verdaderamente aterrador, un silencio que se estaba gestando de puertas para adentro. Alguien estaba cazando a la población más vulnerable imaginable. Sí, alguien estaba masacrando a mujeres de la tercera edad dentro del que, en teoría, debía ser su único refugio seguro, que son sus propias casas. Hoy la misión de este análisis a fondo es diseccionar el escalofriante caso de Juana Barraza, tristemente conocida en la crónica negra como la Mataviejitas. A ver, esta historia combina un nivel de brutalidad física inusual en los anales de la criminología con un fracaso institucional y policial de proporciones verdaderamente monumentales. Monumentales es quedarse corto, la verdad. Ya te digo, existen 16 homicidios comprobados judicialmente, pero las sombras de esta investigación ocultan una verdad mucho más macabra, ya que se sospecha firmemente que la cifra real ronda las 50 víctimas. El objetivo hoy es entender el porqué detrás de este terror prolongado y, por supuesto, manteniendo en todo momento el más absoluto respeto y honrando la memoria de aquellas mujeres que en su estado de total vulnerabilidad perdieron la vida de una manera inconcebible. Fíjate que establecer ese respeto desde el primer momento es vital para abordar una tragedia de esta magnitud. Porque detrás de los atestados policiales y de las frías cifras de los forenses, había mujeres con un recorrido vital inmenso. Absolutamente. Hablamos de abuelas, de trabajadoras incansables, que al llegar al ocaso de sus días, lo único que buscaban era la tranquilidad de su hogar. Para comprender cómo una criminal lograba traspasar esa barrera de seguridad, esa puerta cerrada, hay que analizar a fondo su método de infiltración. Porque no forzaba cerraduras, claro. Exacto, no rompía ventanas al amparo de la noche ni nada parecido. Utilizaba una táctica infinitamente más perversa, que podríamos definir clínicamente como el camuflaje del cuidado. Es que esa táctica subvierte por completo la idea del santuario personal. Operaba como un auténtico caballo de Troya, convirtiendo en la misma asistencia social en un arma letal. Los informes detallan que Juana Barraza era, una maestra absoluta de la puesta en escena. Ujú. Se presentaba en las puertas de estas viviendas disfrazada con impecables uniformes blancos de enfermera o identificándose como una diligente trabajadora social del gobierno. Llegaba con una sonrisa amable, sosteniendo un portapapeles, ofreciendo precisamente la ayuda que estas mujeres más necesitaban en esa etapa de sus vidas. El nivel de depredación psicológica en este acto inicial pone, francamente, los pelos de punta. Su patrón de selección de víctimas era quirúrgico. No dejaba nada al azar. Nada. Buscaba un perfil muy concreto. Totalmente. Mujeres mayores de 60 años que vivían completamente solas. Al presentarse como trabajadora social y ofrecer apoyos gubernamentales, como lo que allí denominan tarjetas de despensa, que son básicamente vales de comida, estaba explotando de manera sistemática la vulnerabilidad estructural de toda una generación. Jugaba con dos factores demoledores, la profunda soledad y la necesidad económica acuciante. Y así lograba que le abrieran la puerta sin poner la más mínima resistencia. Se erigía como una figura de salvación en medio de una ciudad inmensa que, a efectos prácticos, parecía haberlas marginado. Claro, la víctima, al escuchar esa oferta de ayuda, abría la puerta sintiendo alivio e incluso gratitud, ignorando por completo que acababa de invitar a pasar a su propio verdugo. Vale, vamos a desgranar esto, porque el perfil de esta criminal dejó completamente perplejos a los expertos, obligando a replantear todo lo que se creía saber sobre criminología a nivel internacional. Es que rompió los esquemas por completo. Las características de estos asesinatos rompían uno por uno todos los moldes preconcebidos del FBI sobre cómo actúa una asesina en serie. Lo fascinante aquí es el tremendo contraste empírico con la estadística global. Históricamente, y basándonos en décadas de datos recopilados por agencias de inteligencia criminal, las mujeres representan menos del 10% de los asesinos en serie a nivel mundial. Una cifra bajísima. Muy baja, sí. Y cuando los perfiladores analizan a ese pequeño porcentaje, los patrones de comportamiento suelen encajar en categorías muy acotadas, como la llamada viuda negra o el ángel de la muerte. El modus operandi abrumadoramente mayoritario en estos perfiles femeninos implica métodos pasivos y distanciados.
El veneno suele ser el rey en estos casos, ¿verdad? El uso del veneno es el más común, exacto. Además, suelen atacar a personas que están bajo su cuidado directo, ya sean familiares, maridos o pacientes, y casi siempre persiguen un beneficio económico muy claro, como cobrar un seguro de vida o una herencia. Juana Barraza pulverizó ese perfil desde los cimientos. Lo destrozó por completo. No utilizaba venenos ni atacaba a su círculo cercano, asesinaba a perfectas extrañas y el método empleado era la fuerza brutal extrema. Una firma criminológica que por defecto y casi de forma automática, los investigadores siempre asocian a perpetradores masculinos. Siempre. Es un sesgo automático en la investigación. Leer las descripciones de las escenas del crimen es, de verdad, asomarse a un abismo de sadismo físico. Una vez que Barraza se ganaba la confianza de la anciana, simplemente esperaba su momento. Bastaba con que la víctima se girara un segundo, quizás, para ir a la cocina a buscar un vaso de agua o para buscar su carnet de identidad, para rellenar los supuestos papeles de la ayuda social, para que ella atacara por la espalda, de forma fulminante y sin previo aviso. Esa mecánica del asesinato requiere un análisis detallado. Utilizaba su propia fuerza física, que era descomunal, para inmovilizar y estrangular a las mujeres. No solía llevar armas de fuego o cuchillos. Las armas homicidas eran objetos cotidianos que encontraba en la misma vivienda o elementos que formaban parte de su disfraz. Cables, cuerdas. Hablamos de cables de teléfono arrancados de la pared, medias de nylon, o incluso la manguera de goma de los estetoscopios que llevaba colgando del cuello para dar credibilidad a su personaje de enfermera. Es aterrador. Este grano de violencia tan íntima, el hecho de usar sus propias manos para extinguir la vida de la víctima, denota una furia visceral que desconcertó por completo a los investigadores encargados del caso en sus primeras fases. Y ese desconcierto inicial es lo que da paso a una de las partes más frustrantes de toda esta historia. Mira, yo al revisar la documentación y la hemeroteca de aquellos años, es para llevarse las manos a la cabeza. Ya, la actuación policial fue, cuanto menos, deficiente. Nación tremenda. Mientras el pánico se apoderaba de los barrios y decenas de ancianas eran masacradas en sus salones, la policía se aferró con una cabezonería incomprensible a un perfil criminal completamente erróneo. Se empeñaron en buscar a un hombre corpulento. Un hombre vestido de mujer, llegaron a decir. Exacto. Especulaban ante los medios de comunicación que el asesino tenía que ser un travesti o una persona transgénero que se ponía una peluca y un uniforme de enfermera para engañar a las mujeres. Llegaron al extremo de realizar redadas y detener a personas inocentes en la calle simplemente por su forma de vestir, basándose en un prejuicio en lugar de mirar la evidencia forense. Es un caso de estudio monumental sobre cómo los sesgos cognitivos e institucionales pueden arruinar una investigación. Esa línea de pensamiento de las autoridades no tenía ningún respaldo en la evidencia empírica de las escenas del crimen. Nacía de un constructo puramente machista. Totalmente machista. En el imaginario cultural e institucional de la época, los investigadores se negaban de forma categórica a concebir que una mujer mexicana pudiera ser la autora de atrocidades físicas de semejante calibre. Existe una carga simbólica muy fuerte sobre la figura de la mujer en esa sociedad, especialmente la mujer de mediana edad, asociándola inquebrantablemente a la maternidad, el sacrificio, el cuidado familiar y la santidad absoluta del hogar. Esa es la clave del fracaso policial. Para el sistema judicial e investigativo, la mera idea de una mujer estrangulando con sus propias manos a una anciana frágil era literalmente impensable. No entraba en sus esquemas de la realidad. Y resulta desolador ver cómo esta incredulidad machista se convirtió en el mejor cómplice de la asesina. Le dieron carta blanca. Al negarse en rotundo a buscar a una mujer biológica, le entregaron a Barraza un manto de invisibilidad absoluto. Pone los pelos de punta pensar que, mientras la policía perdía el tiempo acosando a la comunidad transgénero, le estaban otorgando a la verdadera asesina una licencia para matar con total impunidad. Ella pasaba caminando por delante de los cordones policiales y nadie la miraba dos veces porque no encajaba en el prejuicio que tenían en la cabeza. Esa miopía sistémica le proporcionó el escudo perfecto frente a la ley. Pero, fíjate, para comprender verdaderamente el motor de esta pesadilla, es imprescindible apartar la vista de los errores policiales y mirar hacia el interior de la psique de la criminal. Hay que indagar en los engranajes mentales que impulsan a un ser humano a cometer actos de violencia tan repetitiva y brutal contra una demografía tan específica.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si nos adentramos en los informes de la psiquiatría forense y la psicología clínica que rodean a la figura de Juana Barraza. Porque el método para entrar a las casas era calculador y frío. Pero la brutalidad del acto final destilaba una motivación profundamente emocional, anclada en un trauma devastador. El historial clínico y los expedientes psiquiátricos de Barraza exponen un origen marcado por un horror casi indescriptible. Su infancia fue un abismo de abusos. La documentación revela que su madre biológica padecía un alcoholismo severo, y no solo fue incapaz de brindarle la más mínima protección, sino que cruzó el límite más aberrante. La convirtió en moneda de cambio. Madre mía. Se constata cómo su propia madre la vendió a un hombre a cambio de unas simples cervezas, entregándola a una vida de esclavitud donde sufrió abusos sexuales constantes y repetidos durante años. Un nivel de traición de esta magnitud, perpetrado por la figura principal de apego biológico, fractura por completo cualquier posibilidad de un desarrollo psicológico normativo. Un nivel de daño infantil así crea una bomba de relojería en la mente. Y esa herida primordial es la única forma de entender el porqué de los crímenes, porque hay un hecho comprobado en la investigación, y es que aunque robaba objetos en las casas después de asesinar, la motivación principal jamás fue el lucro económico. Las cuentas bancarias de las víctimas solían quedar intactas. Exactamente. El móvil financiero queda descartado casi de inmediato desde una óptica clínica. Quienes analizan la mente criminal han clasificado esta serie de homicidios bajo un concepto psicológico muy específico: el matricidio por sustitución. Matricidio por sustitución. Sí. Los mecanismos de defensa y transferencia de la mente humana ante un trauma de esa escala son sumamente complejos. La ira inmensa, cristalizada y reprimida que Juana sentía hacia la mujer que le dio la vida y que la entregó a sus violadores no podía ser descargada contra su madre real debido a que ésta ya había fallecido años atrás. Al verse privada del objeto original de su odio, la psique de la asesina comenzó a buscar de forma compulsiva sustitutos físicos. Y esos sustitutos debían tener características visuales y demográficas que encajaran a la perfección con la imagen de su propia madre. Mujeres mayores, frágiles, con un cierto tipo de rostro. Así opera la transferencia traumática. En la vulnerabilidad, en las arrugas, en la edad de cada una de las mujeres ancianas que abría la puerta, Juana proyectaba de manera subconsciente el rostro de la figura materna que destruyó su infancia. El acto de estrangular, esa proximidad física letal, no era un simple medio para cometer un robo. Era el clímax de una venganza retrospectiva. Claro, el acto en sí mismo era el mensaje. Durante los minutos que duraba el forcejeo, toda esa furia acumulada durante décadas estallaba de forma incontrolable. Al arrebatarles la vida, no estaba matando a una trabajadora jubilada o a una abuela solitaria. En su mente estaba ejecutando a su propia madre, una y otra vez, en un ciclo de castigo interminable. Esa transferencia explica la hazaña del ataque, pero hay un detalle en las escenas del crimen que subraya esta teoría del matricidio por sustitución y que resulta especialmente escalofriante. Una vez que la víctima yacía sin vida, Barraza no huía presa del pánico, ni se afanaba en buscar dinero en efectivo o electrodomésticos para empeñar. En su lugar, revolvía los cajones buscando objetos muy específicos. Buscaba valor emocional, no económico. Justo, se llevaba figuras religiosas, pequeños santos, rosarios y sobre todo fotografías familiares enmarcadas, objetos con un valor nulo en el mercado negro, pero con una inmensa carga sentimental. En este contexto, ese tipo de objetos apuntan directamente a una victoria simbólica. Son lo que en el análisis de la conducta criminal se define estrictamente como trofeos. Al sustraer los símbolos de fe y los recuerdos visuales de la mujer a la que acababa de asesinar, Barraza materializaba su absoluto dominio sobre la situación. Se sabe que guardaba todos estos objetos en su propio domicilio, creando una especie de altar macabro. Una exhibición de poder. Funcionaban como recordatorios tangibles de su triunfo definitivo sobre esa figura materna que proyectaba en las víctimas. Era la prueba física y constante de que se habían invertido los roles. La niña indefensa que fue vendida por cervezas era ahora la entidad que ostentaba el poder absoluto sobre la vida y la muerte. Ver cómo un trauma de esa magnitud logra esculpir a un asesino en serie es verdaderamente desolador. Pero la narrativa de Juana Barraza da un giro que, parece extraído de un guión surrealista, añadiendo una capa de complejidad asombrosa.
Mientras los escuadrones de policía peinaban la ciudad buscando a un hombre corpulento vestido de enfermera, ella mantenía una vida paralela expuesta ante miles de personas. A plena luz del día, sí. A plena luz del día, trabajaba como vendedora de palomitas a las afueras de los recintos deportivos, una fachada de comerciante humilde perfecta. Pero lo más impactante es que tenía una carrera activa y federada en el mundo de la lucha libre profesional. Si conectamos esto con el panorama general de la investigación, el elemento de la lucha libre resulta fundamental. Subía al cuadrilátero, recibía los aplausos y los abucheos del público y lo hacía bajo un seudónimo que hoy resuena de forma perturbadoramente profética: la Dama del Silencio. La Dama del Silencio. Choca bastante escuchar ese nombre. La ironía es macabra. Una mujer que dejaba tras de sí un reguero de mujeres silenciadas para siempre en la intimidad de sus propios salones era aclamada bajo ese apodo en la arena pública. Y esa faceta de luchadora explica perfectamente cómo una mujer madura tenía la fuerza de agarre necesaria para estrangular a sus víctimas con un cable de teléfono. Totalmente, y además cumplía funciones psicológicas y logísticas vitales para mantener su impunidad. El cuadrilátero operaba como una válvula de escape socialmente legítima para su agresividad inherente, pero más allá de la psicología, le proporcionaba la coartada física perfecta. Nadie sospecha de los moretones de una luchadora. Claro, su musculatura extraordinariamente desarrollada y su complexión robusta jamás levantaban sospechas entre sus vecinos ni ante las autoridades, porque era, a fin de cuentas, el cuerpo de un atleta de contacto. Las mayugaduras, los arañazos defensivos que las víctimas desesperadas pudieran dejarle en los brazos o en la cara durante la estrangulación se justificaban sin el menor esfuerzo como simples lesiones sufridas la noche anterior en el ring de lucha libre. Era una cortina de humo diseñada a la perfección. Vivía a la vista de todos, amparada por la idea de ser una mujer ruda, trabajadora y honrada. Pero por muy calculador que sea un asesino y por mucha miopía que tenga el sistema policial, la impunidad rara vez es eterna. El reinado de terror de la Mataviejitas colapsó finalmente en enero de 2006. Y no fue gracias a un operativo policial brillante ni a una deducción magistral de los detectives que por fin descartaron sus prejuicios de género. Fue producto de la casualidad más pura. Un fatal error de cálculo en la línea temporal de la asesina. El azar suele ser el peor enemigo de la criminalidad organizada. Aquella tarde de enero, Barraza seleccionó a la que se convertiría en su última víctima, Ana María de los Reyes Alfaro. Ejecutó su macabro protocolo de acercamiento, logró entrar en el domicilio utilizando el engaño habitual y la estranguló con la misma eficacia letal que había demostrado en las decenas de crímenes anteriores. ¿No falló nada en su método? No hubo ningún fallo en la ejecución del asesinato en sí. El desastre para ella se produjo en el momento exacto de la salida. Se puede imaginar a Juana Barraza preparándose para salir de la escena del crimen. Seguramente caminaba hacia la puerta con absoluta tranquilidad, ajustándose la ropa, quizás llevando consigo algún pequeño trofeo, convencida de que en cuestión de segundos volvería a desvanecerse en el abrumador anonimato de las calles de la capital. Pero la suerte se le acabó ahí mismo. Justo en el instante preciso en que abría la puerta para abandonar el piso, el destino intervino. Un joven inquilino que arrendaba una de las habitaciones en esa misma vivienda llegaba en ese exacto segundo. Sus líneas temporales colisionaron. El joven entra y ante sus ojos descubre la aterradora escena del crimen aún reciente, con el cuerpo de la anciana en el suelo. Al girarse y darse cuenta de que la asesina acababa de cruzarse con él en la puerta, el pánico da paso a la adrenalina y sale corriendo a la calle persiguiéndola. Esa intervención ciudadana, esa persecución desesperada por las aceras de la ciudad, fue el catalizador que derrumbó un misterio que había paralizado a la metrópolis durante casi 10 años. Durante la carrera, el joven logró alertar a los agentes de policía que patrullaban la zona. Esto desencadenó una movilización inmediata que culminó con el arresto físico de Juana Barraza en situación de flagrancia apenas a unas calles de distancia del lugar del asesinato. El momento en que los agentes le ponen las esposas debió suponer un choque de realidad sísmico para la jefatura de policía. Comprobar que el asesino despiadado que llevaban buscando obsesivamente, perfilándolo como un hombre robusto vestido de mujer, era en la fría realidad una mujer biológica de mediana edad, vendedora de palomitas, madre de familia y luchadora profesional. Entonces, ¿qué significa todo esto para la historia criminal?
Tras ser llevada a juicio, Juana Barraza recibió una condena astronómica de 759 años de prisión, garantizando que jamás volvería a caminar libre por las calles. Una cifra que habla por sí sola. Pero el impacto de su existencia y sus crímenes trascendió con mucho las paredes de la sala del juzgado. Este caso dinamitó los cimientos mismos de la perfilación forense. Sin lugar a dudas. El fenómeno de la mataviejitas obligó a los perfiladores, a las agencias de inteligencia y a los departamentos de criminología de medio mundo a reescribir literalmente sus manuales operativos. Obligó a desterrar prejuicios que se daban por sentados y demostró, de la forma más dolorosa posible, algo que la sociología moderna lleva tiempo advirtiendo. Que la violencia no tiene género. Exactamente. La capacidad para ejercer la maldad extrema, el sadismo y la violencia física directa no pertenece de forma exclusiva a ningún género. La brutalidad no es un rasgo inherentemente masculino. Y asumir lo contrario, basar las investigaciones en estereotipos culturales, acaba costando vidas inocentes. Es una lección institucional pagada a un precio incalculable. Pagada con la vida de decenas de mujeres que merecían respeto, tranquilidad y protección en la etapa final de sus vidas. Mujeres que abrieron la puerta de sus hogares buscando ayuda institucional solo para encontrarse de frente con un monstruo forjado en los abismos de un pasado roto. La historia de Juana Barraza, la Dama del Silencio, quedará grabada para siempre como uno de los capítulos más sombríos, complejos y sorprendentes de la crónica negra contemporánea. Y al observar las ramificaciones de esta inversión profunda, surge una reflexión que va mucho más allá del propio análisis criminológico y nos interpela directamente como sociedad. Esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan. Si consideramos cómo la cabezonería institucional, el machismo arraigado y las ideas inamovibles sobre cómo debería comportarse una mujer lograron construir a plena luz del día el escudo perfecto para una de las asesinas más prolíficas de la historia, cabe preguntarse seriamente, ¿qué otros monstruos podrían estar operando y prosperando ahora mismo, completamente invisibles, amparados únicamente por los inmensos puntos ciegos de nuestra propia sociedad?